Buenas, bueno, hoy vamos a hablar un poco de JavaScript y el scope, que el scope es básicamente el ámbito de las variables, digamos, dónde pueden ser accedidas y dónde no. Y nada, quiero explicar algunas cosas medio fundamentales que pueden a veces pasar desapercibidas. Voy a abrir esta carpeta con Visual Studio Code. Voy a crear un index HTML y un main JavaScript. Voy a crear mi boilerplate de HTML. Voy a importar esto. Acá lo que estoy haciendo es simplemente incluir el JavaScript, es este archivo de acá, y pongo este atributo de fer para asegurarme de que este archivo se va a cargar cuando todo el body, el HTML, haya sido renderizado, porque a veces lo que puede pasar es que si yo tengo un div con cierta ID y dentro del JavaScript quiero renderizar algo en este div, por ejemplo, o acceder a algún elemento HTML, no voy a poder porque el JavaScript se cargó antes del HTML. Entonces con este atributo de fer lo soluciono. Otra manera sería ponerlo al final del body sin el atributo de fer, y esto también nos permitiría esa posibilidad, pero bueno, me gusta más poner los scripts en el head. Bien, para ver un poco todo esto, lo que voy a hacer es ir a mi HTML y abrirlo con Live Server. Live Server es una extensión del Visual Studio Code que nos permite tener justamente un servidor en vivo, que además de que es un servidor, nos permite, como hace un servidor, nos permite hacer ciertas cosas que si no estuviéramos en un servidor no podríamos hacer. Y además, cuando yo salve algo acá, el save se va a renderizar y se va a actualizar automáticamente, con lo cual es muy útil para el desarrollo. Así que lo que quiero hablar hoy es acerca del scope. Que el scope es básicamente es como la vida útil de las variables, ¿no? Vos cuando definís o declarás una variable, la variable puede ser accedida desde ciertos lugares y desde ciertos lugares no. Y a veces esto genera mucha confusión. Pero bueno, hay desde lo que es ECMAScript 6, que es como la nueva versión de JavaScript, que está disponible en prácticamente todos los navegadores modernos, salvo algunas versiones viejas de Firefox o Internet Explorer. Pero bueno, es bastante seguro usar las features de ECMAScript 6 en la mayoría de los navegadores. Hay tres maneras de definir una variable. Una es con const, con let, bueno, justamente var. Voy a ponerle const var. Después tenemos let. 2, 3, 4. Y var, que var es como la manera de definir una variable desde ECMAScript 5, ¿no? O sea, esto existe desde los comienzos de JavaScript, y estas dos maneras, const y let, se incorporaron en ECMAScript 6. Y hay varias implicaciones en qué pasa cuando definís una variable con var, qué pasa cuando definís una variable con let. Y hay otra manera de definir una variable, que es definirla de manera implícita, y esto es una bastante mala práctica, y es que si yo creo una variable de este modo, sin ponerle ni const ni var, voy a abrir la consola del navegador acá y voy a hacer console log implicit var
Y vamos a ver que tenemos implicit, que es el valor, a pesar de que yo no la declaré ni con var, ni con let, ni con const. Esto es muy malo y ahora vamos a ver por qué. Porque no tenés el control exacto del scope, no le podés definir bien el scope que vos querés, sino que se va a definir automáticamente con var. Es como que esto lo que hace es, hace como implícitamente hace var, implicit var, y después hace implicit var igual implicit. Pero este paso lo hace automáticamente por vos. Y si nosotros usamos strict, que strict es una directiva que uno puede usar y es simplemente escribir use strict entre comillas al tope del documento, vamos a ver que nos dice la consola implicit var is not defined. Y esto es porque yo quise asignar un valor a una variable que no está definida. Generalmente use strict es muy recomendado porque nos advierte de ciertas cosas que si no usáramos strict mode pasarían de largo y quizás eso generaría errores que después son difíciles de encontrar. Así que bueno, useScript va a ser nuestro amigo, pero de momento no lo vamos a usar para ejemplificar algunas cosas. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre let y var en principio? Const lo vamos a ver después. Vamos a ponerle esto para que sea bien claro. Vamos a ponerle let var. Y esto va a ser const var. Esta la vamos a guardar por el momento. Y básicamente una variable definida con var tiene el scope de la función en la cual fue declarada. Es decir, toda parte del código que tenga acceso a esa función, al scope de esa función, va a tener acceso a esa variable. En el caso de estos ejemplos, como estamos declarando todo en el scope global, es decir, no lo estamos declarando en ninguna función, todas son equivalentes, digamos, todas van a ser accesibles globalmente. Así que vamos a hacer un ejemplo. Por ejemplo, voy a crear una función que se va a llamar fn1 y yo acá voy a tener acceso a tanto var como letVar como constVar. Voy a ejecutar fn1 y vemos que tenemos acceso a estas tres variables que han sido declaradas porque fueron declaradas en el ambiente global. Ahora, cuando yo declaro una variable dentro de una función, esta variable va a tener el scope de esta función, es decir, yo puedo acceder a esta variable dentro de esta función, pero no fuera de esta función. Si yo acá quiero hacer console.log localvar, me va a decir que localvar is not defined, porque localvar está definida dentro de la función. Es decir, cualquier variable que yo declaro dentro de una función va a ser accesible para esa función y para todas las funciones internas de esa función, pero no para nada que esté afuera. Vamos a demostrar esto. Si yo muevo este console.log acá adentro, vemos que tenemos acceso a localvar. Cuando yo defino una variable con var, como dije antes, esta variable va a tener el scope de toda la función, es decir, que va a ser accesible dentro de toda la función. Por ejemplo, yo puedo decir if 1 igual a 1, que es obvio que va a ser true, hago console.log localvar y por supuesto que va a andar porque si bien estoy acá dentro de un bloque, este bloque está contenido dentro de esta función y esta función tiene definida localvar. Si yo uso let, va a andar igual y ahora vamos a ver la diferencia entre let y var del siguiente modo. Yo puedo definir una variable no solamente dentro de una función, sino dentro de un block scope. Un block scope se genera, esto también es de ECMAScript 6, esto no lo puedes hacer en ECMAScript 5, pero bueno, es perfectamente válido en ECMAScript 6 y podés crear un scope de bloque simplemente escribiendo una llave que abre y una llave que cierra. Yo acá puedo ejecutar un cierto código que se va a ejecutar y después va a salir. Por ejemplo, yo puedo decir console.log letVar y se va a ejecutar como lo vemos acá.
Ahora, lo que tiene de peculiar el block scope es que yo puedo definir una variable dentro de ese scope, por ejemplo, var block var igual block var, y puedo hacer console log block var. Entonces, está todo bien, acá esto es muy claro. Ahora, ¿qué pasa si yo muevo el console log fuera de este bloque? ¿Qué piensan que va a pasar? Salvo, y vemos que tenemos block var igual. Es decir, yo puedo acceder a esta variable fuera de este bloque. Y esto es porque yo definí la variable con var. Cuando definimos una variable con var, esta variable se define para el scope de toda la función en la que fue declarado. Es decir, yo puedo usar var, esta var la puedo usar en cualquier lado, dentro de la función, ¿no? Acá vemos que también funciona. Ahora, si yo uso let, voy a guardar esto, voy a usar let, voy a consologuear adentro del bloque y va a andar bien. Le voy a poner let, block let var, para que sea más claro. Si yo defino con let en lugar de con var, cuando yo defino con var, la variable va a tener el scope de la función en la cual fue definida. Si yo la defino con let, la variable va a tener el scope del bloque en el que fue definida. Con lo cual, si yo quiero loguear fuera del bloque, ya vemos que acá el Visual Studio Code me da un hint de que is declared but its value is never read. Yo le doy save y me dice block var is not defined. Porque el block var está definida dentro de este block scope, por ende no puede ser accedida fuera de este bloque. Si yo lo vuelvo a mover adentro, vamos a ver que está todo bien. Y esto tiene implicaciones bastante importantes, porque la manera de definir un block scope no es solamente escribiendo una llave, sino que yo cuando hago un if, por ejemplo, también estoy definiendo un block scope. Yo acá estoy definiendo esta variable let va a tener el scope solamente para dentro de este if. Cuando este if se termine de ejecutar, esta variable va a ser, va a ser garbage collected, ¿no? Es decir, el colector de basura de JavaScript se va a dar cuenta de que ya no está en uso y la va a eliminar. Y si yo quiero acceder a esta variable de vuelta fuera del if, me va a decir que block let var is not defined, porque tiene scope de bloque. Ahora, si yo defino esta variable con var, vamos a ver que está todo bien, porque si bien yo la definí dentro del if, esta variable al ser definida con var es algo así como si la hubiéramos definido acá, var block let var, y acá la hubiéramos simplemente asignado. Eso es lo que realmente pasa. Cuando vos definís con var una variable, la variable se hoistea, es decir, se mueve hacia arriba de todo de la función en la que es definida. Así que eso es importante tenerlo en cuenta. Vamos a ver un ejemplo de en dónde esto puede generar confusión. Primero quiero estar seguro de que esto está todo claro. Cuando yo defino una variable con let, pertenece al scope. Dentro al block scope, si yo la defino con var, pertenece al function scope. Y vamos a hacer el ejemplo clásico de esto, que es un for. Voy a hacer un for i igual 0, i menor a 10, ponele, y más. Y voy a hacer console log i. ¿Qué hacen? Console log. Bien. Tenemos nuestro for que va de 0 a 9 y lo único que está haciendo es console log i. Y fijémonos que acá están pasando varias cosas. Primero, yo no estoy definiendo explícitamente i. Yo estoy diciendo i igual 0, que como vimos antes es como decir implicit var igual some value. Esto va a andar bien, porque esto lo que hace en realidad cuando yo hago i igual 0 en el for, esto en realidad lo que está haciendo es haciendo un var i en algún lado. Cuando uno no le indica let const o var, automáticamente JavaScript lo
la define con var, por ende es como que está creando esta variable fuera del scope, y acá le está asignando el valor 0, y después, bueno, 1, 2, 3, 4, 5. Y para confirmar que esto es cierto, yo voy a hacer console log y voy a poner value of i, y vemos que acá tenemos value of i 10. Esto es muy interesante, porque uno pensaría que como esta variable está siendo definida dentro del for, no voy a tener acceso después porque pertenece al for. Pero como vimos, esto es lo mismo que decir var i, y como no le especificamos let, var o const, lo va a definir automáticamente como var, y cuando decimos que una variable la definimos con var, pertenece al scope de toda la función, por ende va a ser accedida en toda la función. Y vamos a chequear una cosa, que si yo pongo use script, vamos a ver que me dice, bueno, esto implicit var, vamos a decir i is not defined, porque yo estoy queriendo asignarle un valor a i, que es una variable que no está definida. Ahora si yo escribo var, va a estar todo bien porque la estoy definiendo, porque estoy usando modo estricto, y seguimos teniendo el mismo problema, que es que tenemos una variable que está de alguna manera contaminando el scope de esta función, cuando en realidad nosotros no queremos que eso suceda. Ahora, si yo en vez de definirlo con i, lo defino con let, vamos a ver que let, ahora como i está definida dentro de let, el scope de esta variable es solamente este for loop, que sería como este scope definido por estas llaves. Y vemos que cuando quiero decir value of i, me dice i is not defined, porque i solamente le pertenece a este bloque y no a la función. Y cómo podemos, esto es un ejemplo clásico de cuando uno hace algo como esto, que puede tener unos efectos secundarios impredecibles. Por ejemplo, imaginemos que yo quiero crear un botón por cada una de estas iteraciones. Entonces voy a hacer const btn igual document create element div, voy a crear un div porque sí, voy a decir button.text va a ser igual a button y voy a decir tengo acá mi id app que creé en un momento, así que fuera de la función voy a decir const app igual document element by id app, y voy a hacer app append child btn, ¿no? Voy a sacar use script para que no me tire error. Pues acá tenemos nuestros 3 botones, ¿no? Voy a poner un poco de estilo solamente para que div, voy a hacer que sea un span en vez de un div para que poder estilizarlo más fácil. Span, display, log, padding, one rem, machine, bottom, one rem. Y voy a ponerle un background solamente para que sea un poco más claro lo que está pasando. Imaginemos que yo tengo, no sé, un array de objetos que me vienen a una base de datos, un array de usuarios, un array de productos, y yo quiero agregarle un listener a cada botón para que cuando le hago clic me pase algo. Entonces yo por ahí dentro de este mismo for, y antes de appender el child quiero decir button.addEventListener click function, y quiero decir console log y entonces supuestamente yo lo que quiero es preservar el estado de este i, y decir que cuando aprieto el botón 1 me logué 0 en este caso, cuando aprieto el botón 1, cuando aprieto el botón 0 me logué 0, cuando aprieto el botón 1 me logué 1, etc. Pero vamos a ver qué pasa. Voy a apretar botón 0,
¿Qué pasó? 10. Botón 1, 10. Botón 2, 10. Botón 3, 10. Botón 4, 5, 6. Todos los botones me lo vean 10. ¿Por qué? Porque nuevamente el scope de esta variable es de función. Pero es lo mismo que si yo hiciera var i. Y si yo cuando yo salgo de esta función, de este for, perdón, digo, vemos que se ejecutó todo este for. Todo este for se ejecutó, generaron los 10 botones, pero cuando termina de ejecutarse el for, y quedan 10 por la condición del loop. Entonces, el click listener en este caso, lo único que hace es hacer console log de i, pero i es una variable que es accesible dentro de esta función, y cuando termina de ejecutarse este for, i vale 10, por ende esto siempre va a consologuear 10. Y esto se soluciona muy fácil. Si yo digo for let i igual 1, primero que me dice que i no está definido en vez de var, ¿no? Let en vez de var. Dice que i no está definido porque ya no es más parte del scope de la función, sino que ahora i está confinado a este for. Y yo le doy clic acá, vemos que tenemos lo que esperábamos. Porque básicamente cuando yo digo let i en lugar de var i o nada, que es lo mismo que var, estoy diciendo, créame por cada una de estas iteraciones, créame una nueva variable i que va a tener este valor. Entonces viene la primera ejecución, i vale 0, crea el elemento, le asigna la función, y se crea esta función y dice, logueame i, que i vale 0 en esta instancia. Entonces acá tenemos un pequeño closure, que vamos a ver closures más adelante, pero básicamente al estar accediendo a una variable fuera del scope de la función, que en este caso es esta función interna, y encapsulándola dentro de una función, preservamos una referencia a esa variable aún después de que esta función y esta función hayan dejado de ejecutarse. Entonces, mantiene el valor original de i, mantiene una referencia a ese valor original y consologuea 0. En la segunda iteración, i vale 1 y ocurre exactamente lo mismo, crea un nuevo botón, preserva el valor de i porque es una nueva i, no es la misma i que con var. Cuando yo estaba haciendo var, se le asignó, o sea, en el momento en el que se creó el listener, sí, i valía 0, y después i valía 1, i valía 2, pero en el momento en el que ejecuto el listener, i va a estar vinculada a esta variable que tiene un valor definido porque tiene el scope de función. Espero que eso haya sido medianamente claro. Pero bueno, ahí tenemos un ejemplo de por qué usamos LED en algunos casos y por qué usamos LED en otros. Otro caso interesante es que nosotros podemos definir una variable o sea, hay como toda una tendencia ahora de decir, no, nunca hay que usar var, jamás hay que usar var, es peligroso, es polémico, usar solamente let y const, y eso no es cierto, porque primero que var tiene, además de tener una utilidad concreta, tiene un valor semántico. Cuando vos querés definir una variable que sabés que va a ser utilizada en toda la función, está bueno definirla con var porque eso le comunica a la persona que está leyendo el código, que puede ser vos o otra persona, vos en el futuro o otra persona, esta variable, la idea es que se use en toda la función, es una variable de scope de función, así que la definimos como tal. Pero bueno, hay otro caso por ahí útil para usar var en lugar de let, y es, por ejemplo, voy a tener otra función que lo que hace es, tiene que retornar un resultado, ¿no? En base a una serie de operaciones. Entonces yo puedo tener una condición, en este caso vamos a poner 1, 1 igual 1, y yo puedo decir var result, var resultado, digamos, igual true,
y en caso de que no, yo puedo decir igual result igual false. Y si yo hago, vamos a almacenar el valor de esta función en algún lado, fn2, y vamos a consologuear. Vemos que tenemos true. Y esto es porque yo, si bien definí esta variable dentro del scope de esta llave, puedo obtener acceso fuera del scope porque la definí con var. Si yo esto lo hubiera definido con let, vamos a ver que el result no se puede acceder al result antes de la inicialización, y eso es porque este result no existe. Una manera de resolver este problema es decir, bueno, define el result afuera, y acá simplemente le asigno el valor, y ahí sí, como la estoy definiendo afuera, voy a tener acceso acá y esto va a andar bien igual. Pero me parece que esta versión es un poco más... de alguna manera vemos la utilidad de var acá. O sea, quizás no es necesario, quizás se puede hacer de otra manera. También podemos decir var, result, y eliminar esta declaración acá. Pero bueno, son utilidades que pueden tener las diferentes maneras de declarar una variable. Y hay que estar muy atento. Yo también puedo hacer esto. No puedo hacer esto. Interesante. Bueno, me sorprendí ahí. ¿Qué más? Podemos también combinar, ¿no?, var y let en una misma función. Yo puedo decir, bueno, let, no sé, some condition igual algo, vamos a ponerle true, y acá puedo decir var, no sé, let some other condition igual false. Puedo decir if some condition and some other condition, entonces var result igual true, por ejemplo. Else var result igual false. Y acá tenemos, por ejemplo, una combinación de let, es decir, cuando termine este bloque, estas variables ya no van a ser accesibles, porque son para una mecánica interna de la función o del bloque que estoy ejecutando, pero una vez que compute todo lo necesario, puedo definir con var dentro de un bloque una variable porque estoy indicando que esta variable la quiero utilizar afuera. De vuelta, esto se podría resolver así, var result, y acá eliminar estos vars, pero bueno, depende de la complejidad de tu código y nada, y la cuestión estilística también, porque hay una cuestión de estilo en cómo uno escribe el código. Esto puede ser mejor o el otro approach puede ser mejor, pero es importante que, para mí lo importante de todo esto es decir esta cosa como dogmática de decir, bueno, no uses var porque es peligroso, o no uses var porque ahora let vino a reemplazar a var. La verdad es que let no reemplaza a var, tiene una función distinta y está bueno saber cómo funciona cada tipo de variable para usar con conciencia y con conocimiento las herramientas que tenemos a mano, porque var es una herramienta al igual que let. Entonces no es que tiramos una herramienta porque vino otra herramienta, la usamos cuando la tenemos que usar. Y me falta const, que básicamente const tiene, en cuanto al scope, es exactamente igual que var, es decir, const tiene scope de bloque. Por ejemplo, yo puedo decir voy a hacer un bloque acá, voy a hacer const some const igual un cache de la función. Podemos acceder dentro de un bloque, pero no fuera. Tenemos que decir some const is not defined, porque de vuelta const tiene scope de bloque igual que let.
así como en un bloque podemos hacerlo en un if. Y va a ser exactamente lo mismo. Tengo acceso dentro del if, pero no fuera del if. SomeConst is not defined. Pero además de eso, const tiene un constraint o una limitación, y es que una variable definida con const no puede ser reasignada. Y acá a veces hay una gran confusión, y es que en otros lenguajes de programación, como C, por ejemplo, o Java, cuando vos definís una variable como const, se tiende a... Eso significa que es una constante y quiere decir que no puede ser mutada. Pero en caso de JavaScript, const no quiere decir que una variable no puede ser mutada o que su valor no pueda cambiar, sino que no puede ser reasignada. O sea, lo único que te limita const es que vos no podés usar sobre una variable definida con const el operador de asignación, es decir, el igual. Si yo ahora quiero decir SomeConst igual otra cosa, me va a decir error assignment to constant variable, es decir, estás tratando de asignar algo a una variable que está definida con const, y eso no se puede. Pero sí se puede mutar una variable, y vamos a ver cómo. O sea, en vez de usar un string, voy a crear un objeto que tenga, no sé, id 0 y name Pablo. Entonces tengo mi objeto, ¿no? Que está definido con const. Vamos a hacer un console log someConst para ver que está todo bien. Tenemos nuestro objeto perfecto. Si yo quiero hacer someConst igual otro objeto, por ejemplo, id 1 name Marcelo, me va a tirar el mismo error, assignment to constant variable, porque estoy tratando de usar el operador igual, el operador de asignación, en una variable definida con const. Pero yo puedo mutar este objeto de la manera en que se muta cualquier objeto JavaScript y puedo decir someConst.id igual 1 y después someConst.name igual Marcelo, y vamos a loguear arriba y abajo y vamos a ver que efectivamente yo pude mutar el objeto. ¿Por qué? Porque no, el operador igual, el operador de asignación, no lo estoy haciendo sobre el objeto que fue definido con const, sino sobre una de sus propiedades. Así que no es inmutable una variable definida con const, solamente no se puede volver a asignar. Es la única limitación que tiene. De la misma manera, si yo tuviera que SomeConst es un array, por ejemplo, de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, y yo quisiera de vuelta SomeConst igual otro array, me va a decir que no se puede porque estoy tratando de asignar a una variable definida con const. Pero si yo hago someConst.push, que es un método de array que inserta uno o más elementos, 9, 10, 10, 11, y hago console log de const, vemos que tenemos pudimos mutar perfectamente el array. Acá me confundí y quería hacer esto en realidad. Pudimos mutar el array perfectamente, lo único que no podemos hacer es usar el operador de asignación. Así que bueno, yo generalmente uso const un montón para definir objetos y arrays, porque si bien en realidad semánticamente por ahí es medio polémico, igual es algo que se usa un montón, porque finalmente vos vas a mutar ese objeto, le vas a agregar propiedades, eliminar propiedades. De hecho, volviendo al ejemplo anterior, quiero decirte que no solamente en caso de un objeto no solamente puedo modificar una propiedad existente, sino que puedo agregarle una propiedad, no sé, edad, igual, 32. Y vemos que acá efectivamente le puedo agregar la propiedad sin problema y también puedo eliminar una propiedad. Puedo decir delete someConst.id y vamos a ver que no tenemos la id acá porque puedo mutar el objeto perfectamente. Lo único que no puedo hacer es decir el nombre de la variable igual otra cosa, es lo único que no puedo hacer. Y generalmente con los objetos uno no quiere reasignar las variables, sino que las quiere manipular y
hacer cosas con ellos, operar sobre ellos y no las quiere reasignar. Por eso el const es como una pequeña cláusula de seguridad que te dice, che, mirá que estás queriendo asignar a este objeto una cosa que no es la que era originalmente. Puede ser útil. Así que creo que eso es todo por el momento. Tenemos let, var, const y el scope de cada una de esas. Quizás para ejemplificar una cosa más, puedo decir que si yo defino una función dentro de otra función, voy a tener el mismo acceso. Yo defino acá, por ejemplo, una variable con var, con let, por ejemplo, let local let igual dentro de la función, como digamos, cuando yo defino un scope de una variable, todas las funciones que estén dentro de esa función van a tener acceso al scope que está afuera, pero no al revés. Por ejemplo, yo acá puedo acceder acá y está todo bien. Tengo que ejecutar esta función, ¿no? Porque no la estoy ejecutando. Y si yo defino al revés, vamos a ver que yo definí local adentro de la función 2 y no puedo acceder a una variable dentro de una función fuera de esa función, aunque use var, porque esto es interesante. Vamos a volver un paso atrás. Una función tiene acceso a todas las variables que están definidas fuera, digamos como concéntricamente hacia afuera de ella. Es decir, una función tiene acceso a las variables que están definidas dentro de la función que la contienen y a su vez a las variables que están definidas dentro de la función que contienen esa función y así hacia afuera, ¿no? Por eso obviamente a las variables globales va a tener acceso y también a las variables que fueron definidas dentro de la función que la contiene. En este caso, la función 1 tiene definida una variable llamada localDet y la función 2 tiene acceso a esa porque está definida fuera de ella. Pero las funciones de afuera no tienen acceso a las variables que están definidas dentro en las funciones internas. Entonces, si yo muevo localDet a ser definida dentro de la función 2, ejecuto la función 2, o sea, yo lo que estoy haciendo acá cuando ejecuto esta función 1, es ejecutar esta función y lo único que hace esa función es definir una variable local y asignar un valor. Cuando yo salvo y quiero hacer console log de localDet fuera de la función, me dice que localDet is not defined porque localDet está definida dentro de la función y como yo dentro de la función interna, como yo estoy afuera, no puedo acceder a una variable definida dentro de una función interna en una función externa. Ahora, uno pensaría que con var sí podría acceder a esto, pero no, porque como hablamos al principio, cuando vos definís una variable con var, el scope de esa variable definida con var va a ser el de la función en la cual fue declarada. Entonces, var, localDet, le voy a poner local var para que sea más claro, va a ser accesible dentro de esta función interna y nada más. Y en cualquier función interna que queramos llamar, ¿no? Como puedo tener acá una fn3 que va a tener acceso a local var, pero fuera no tengo acceso. No se puede acceder a una variable que está definida dentro de una función fuera de esa función. No es posible hacer eso. La única manera de lograr eso es con un closure, que eso lo vamos a ver en la próxima. Así que bueno, esto ha sido todo. Espero que hayan aprendido algo y si no, mala suerte, che. Les mando un besito.